Entonces, ¿qué están haciendo ahora Pavel y Petr Mašínka? La disputa entre el gobierno y el ministro de Relaciones Exteriores con el presidente de la República Checa sigue en curso, y aunque el presidente comentó de manera muy graciosa que si no lo dejan ir a la cumbre de la OTAN, entonces irá a Sisitop, en realidad está diciendo más bien que todavía cuenta con su participación. Vamos a ver cómo es realmente la situación con la participación del presidente, si el ministro realmente puede bloquearla o prohibírsela, y qué otras cosas podría hacer el ministro de Relaciones Exteriores Petr Mašínka contra el presidente y qué podría hacer el presidente contra Petr Mašínka. Porque esta disputa entre el presidente, entre el Castillo de Praga y el Palacio Chernín se está intensificando y en mi opinión va a llevar más bien a conflictos cada vez peores, en lugar de que se calme de alguna manera. Y por eso creo que es bueno preparar a nuestra sociedad y a ustedes, estimados espectadores, y a todos aquellos con quienes lo compartan para lo que nos espera. Escriban en los comentarios si están más del lado de Mašínka o si están más del lado de Pepa, Petra, Pavla, y vamos a ello porque si quieren saber más, seguramente seguirán viendo. En primer lugar, es necesario repasar de qué se trata realmente esta disputa. Porque aquí, por ejemplo, un periódico eslovaco escribe que es difícil encontrar un mejor representante. Los eslovacos dicen que están del lado de Pavel en la disputa, o los periodistas eslovacos se podría decir. Y esa disputa realmente trata sobre si Petr Pavel irá o no irá a la cumbre de la OTAN. Y el mayor problema es que el presidente tiene el derecho constitucional de representar al Estado. Hay varios niveles como 3 líneas y tiene simplemente la representación estatal o la representación internacional del Estado. Eso es algo que el presidente tiene garantizado por la Constitución, no se le puede quitar de ninguna manera, pero aquí tenemos un cierto punto intermedio entre las competencias porque ese es el siguiente nivel, porque aunque el presidente tiene el derecho de representar al Estado en el exterior, la política exterior la determina el gobierno. Y en el momento en que no haya acuerdo entre el gobierno y el presidente, puede haber un conflicto entre lo que dice el presidente y lo que dice el gobierno. En ese momento, sin embargo, está claramente establecido que aunque el presidente tiene garantizado por la Constitución que representa al Estado en el exterior y puede representarlo, el gobierno puede firmar tratados y otorgar el mandato para firmar tratados. Por lo tanto, de esto podría surgir, por ejemplo, que Petr Pavel al final podrá representar al Estado en el exterior, pero no podrá celebrar ningún acuerdo. En ese momento se cumpliría la esencia de la Constitución que el presidente representa, pero al mismo tiempo la esencia de la Constitución que el gobierno determina la política exterior. Sin embargo, no es posible, según la Constitución, que el gobierno limite de manera significativa la posición representativa del presidente como jefe de Estado, porque en el momento en que el ministro de Relaciones Exteriores Mašínka y el gobierno bloquearan o impidieran que el presidente tuviera la posibilidad de representar a la República Checa en el exterior, aunque tal vez no tuviera ningún poder ejecutivo, facultades, ni la capacidad de firmar acuerdos, etc. Así que, aunque no pudiera hacer eso, si el Ministerio de Relaciones Exteriores lo bloqueara e impidiera que representara al Estado en el exterior, le estaría negando su derecho constitucional, lo que naturalmente llevaría a algún tipo de disputa. Así que, en este sentido, por supuesto, no puede terminar así, pero básicamente ese es el conflicto del que estamos hablando aquí. En general, sin embargo, hay que decir, y esto es necesario repetirlo claramente, que la política exterior la determina el gobierno, pero el presidente tiene el derecho de representar al Estado. Si lo miramos de manera práctica, eso significa que si el presidente absolutamente no estuviera de acuerdo con el gobierno y el gobierno absolutamente no quisiera que el presidente hiciera nada en su nombre, aún así no pueden quitarle la autoridad de representar al Estado en el extranjero y no pueden impedirle expresamente estar en lugares donde se representa a la República Checa. Lo único en lo que pueden impedirle de manera efectiva es que tenga alguna autoridad ejecutiva para firmar algún tratado porque la política exterior la determina el gobierno. Y ahora, por supuesto, de esto va a surgir algún conflicto, y ese conflicto será principalmente entre Mašínka y Pavel. Después de todo, ese conflicto ya existe desde hace tiempo.
Y en realidad es un conflicto entre alguien que tiene el aparato operativo, que tiene a los funcionarios y los sellos de su lado, y alguien que tiene el simbolismo constitucional, la legitimidad de la elección directa y en general, digamos, una mejor reputación en el mundo, mejor prestigio y mayor respeto en la sociedad, y así sucesivamente. Así que vamos a ver qué podría hacerle uno al otro. Y por supuesto empezaremos con Petr Pavel. De hecho, hablemos de lo que Petr Pavel podría hacerle a Petr Mašínka si realmente quisiera. Entonces, si Petr Pavel realmente quisiera hacerle la vida imposible a Petr Mašínka, una de las cosas que podría hacer es básicamente algo discreto, desacreditación o deslegitimación. Deslegitimación. Una de las cosas que puede hacer Petr Pavel es la deslegitimación. Básicamente lo que pasará o podría pasar es que Petr Pavel básicamente hará de Mašínka a alguien que no es moral, que no es capaz y que no debería ser ministro, que simplemente no tiene las capacidades ni la ética para ello. Y la manera en que, por ejemplo, Petr Pavel llevó a cabo esta deslegitimación fue, por ejemplo, cuando mostró los mensajes de texto que Mašínka le enviaba a Colás. Eso fue una gran pérdida de prestigio para Petr Mašínka, porque todos vieron la forma en que se comunicaba, todos vieron que enviaba emojis de mono, y todos vieron que simplemente no tenía un buen nivel, que había mucha emoción y que todo era muy inmaduro. Eso fue un golpe directo enorme del presidente a Petr Mašínka y su reputación, y si hubiera más eventos así, la gente podría empezar a sentir que Petr Mašínka no es capaz de desempeñar un cargo tan alto como el de ministro. El presidente no habría cruzado ninguna línea de ninguna manera, y aún así se ejercería cierta presión social para que Petr Mašínka no fuera ministro, porque el presidente habría despojado a este ministro de cualquier respeto social. Ese es el primer paso que el presidente puede tomar contra Mašínka. Otra cosa que el presidente puede hacer contra Mašínka es ejercer presión sobre el primer ministro. Porque al crear el presidente una imagen de Mašínka como si fuera un niño irresponsable que solo causa problemas y genera vergüenza, aunque sea necesaria cierta unidad gubernamental y el gobierno trate de mostrar hacia afuera que el ministro Mašínka cuenta con el apoyo del primer ministro, eso obviamente va a generar tensiones dentro de la coalición, porque habrá encuestas que dirán que Petr Mašínka es uno de los ministros menos populares de este gobierno y que sus disputas con la presidencia definitivamente no ayudan al gobierno. En general también será problemático que, por ejemplo, Petr Pavel, debido a Petr Mašínka, pueda complicar al gobierno la aprobación de algunas leyes. Y en general podría suceder que, con su presión y su influencia, desacredite al gobierno. La va a humillar ante los ojos de los votantes y eso no será nada bueno para el prestigio del gobierno como tal ni para el propio primer ministro. Y eso en teoría podría llevar a que, bajo la presión pública sobre el presidente y bajo la presión de perder cierta reputación o apoyo incluso entre sus propios votantes, Andrej Babiš decida proponerle al presidente destituir a Petr Mašínka. Eso es algo que puede surgir y que el presidente puede ejercer directamente contra Mašínka y directamente contra el gobierno. Gracias. Luego está el caso en el que Petr Pavel puede recurrir al Tribunal Constitucional contra Petr Mašínka. Y eso sucedería en el momento en que Petr Mašínka y en general el gobierno interfirieran de manera significativa en las facultades del presidente para representar al Estado en el exterior. Si Petr Mašínka estuviera complicando constantemente los viajes al extranjero, si no lo incluyera en ningún lado y si prácticamente le impidiera representar a la República Checa, estaría violando los derechos constitucionales del presidente para representar al Estado en el exterior, y en ese momento podría presentarse una demanda competencial que el presidente presentaría contra el ministro de Relaciones Exteriores o incluso contra el primer ministro por negarle su derecho a representar efectivamente al Estado.
Por supuesto, Masinka ni el gobierno tendrían que otorgarle al presidente la facultad de firmar o aprobar cualquier acuerdo, pero complicar demasiado la representación del Estado en el exterior podría llevar a que el presidente simplemente sienta que se le están restringiendo sus derechos, y en ese momento surgiría precisamente esa demanda de competencia y un conflicto constitucional entre el presidente y el ministerio. La mera existencia de este conflicto dañaría brutalmente al ministro Masinka, porque significaría que, con su comportamiento diletante y su actitud infantil, provocó un conflicto absolutamente innecesario entre la presidencia y el gobierno. Sería aún más irónico que fuera precisamente el presidente Petr Pavel, a quien Masinka constantemente insinuaba que violaba la Constitución, quien usara la Constitución contra Masinka, mientras que Masinka no la usó contra Pavel porque en ese momento temía que los jueces constitucionales pudieran decidir en contra de Filip Turek y el señor Masinka. Así que en ese sentido el Tribunal Constitucional es una de las amenazas que Petr Pavel podría usar si Masinka se pasara de la raya con su presión y abusara de su posición como ministro de Relaciones Exteriores. Petr Pavel tiene una enorme ventaja sobre Masinka también en que no es su primer día en la política y la mayoría de las cosas que ha logrado no las consiguió tomándose fotos con el señor Václav Klaus o con Donald Trump, ni insultando a la gente en redes sociales, y tampoco tiene su política ni su apoyo basados en niños troleados. En pocas palabras, tiene un enorme apoyo en la comunidad de seguridad, la mayoría del Senado está de su lado, la mayoría de los altos mandos militares y la gente que en resumen se mueve en el ámbito de la seguridad están con Petr Pavel. Y Petr Masinka no tiene el apoyo de la comunidad experta. Así como el presidente podría desacreditar a Petr Masinka construyendo su imagen mediática como alguien que no es completamente legítimo y que, digamos, no es completamente capaz de desempeñar el trabajo ministerial. O bien, Petr Pavel podría humillar a Masinka ganando una disputa constitucional contra él. Así que en este proceso de humillar y disminuir la legitimidad de Masinka, la comunidad de seguridad, varios expertos en seguridad, militares, especialistas y senadores, que estarán más frecuentemente del lado de Petr Pavel, también le ayudarán mucho. Y aquí, Petr Masinka será constantemente presentado por Petr como alguien que simplemente lo está haciendo mal, que está manejando el conflicto de manera incorrecta, que se comporta como un niño ofendido. Así que ese es otro punto que Petr Pavel básicamente puede usar en contra de Petr Masinka porque tiene a esa gente detrás de él. Otra cosa que puede hacer Petr Pavel es que Petr Pavel más o menos bloqueará las actividades del gobierno y de Masinka. Porque por supuesto, si el gobierno va a bloquear las actividades del presidente, no hay muchas razones por las que el presidente no pueda bloquear las actividades del gobierno. Una de estas actividades de bloqueo que podría hacer es retrasar la firma de las leyes o incluso devolver leyes con las que no es que necesariamente no esté de acuerdo, sino que simplemente será muy cuidadoso al leer esas leyes y en ver si son directas o indirectas y simplemente causará problemas a todo el gobierno. Así que va a usar el veto presidencial cada vez que quiera y cada vez que sea posible. Y además, antes de usar ese veto presidencial, va a dejarlo 2 semanas sobre la mesa antes de decidir si lo usa o no lo usa. En ese momento habría un gran conflicto entre el gobierno, entre el poder ejecutivo y el presidente, porque el presidente estaría constantemente extendiendo varios plazos. Uno de los ejemplos de lo que el presidente podría hacer, por ejemplo, es lo que ahora se está preparando para la televisión checa respecto a si habrá cuotas o no. Sabemos que será difícil de aprobar, habrá obstrucciones, tomará mucho tiempo y sabemos que el gobierno quiere aprobarlo antes de que termine el año. Imagínense que el gobierno quiera aprobarlo antes de que termine el año, pero todavía se les extiende durante las vacaciones, luego llega al Senado que se lo devuelve al gobierno, luego el gobierno lo vuelve a enviar al Senado y dice, no, ya está aprobado, mándenlo al presidente.
El veto solo ocurre después de que lo piensa durante suficiente tiempo, así que todo vuelve al principio, el Parlamento vuelve a votar todo, pero luego el presidente puede vetar de nuevo porque tiene 2 vetos y con esto todo se va a alargar tanto que la ley no será aprobada antes de 2027, sino que se extenderá hasta 2027, así que efectivamente podría entrar en vigor hasta 2028, a menos que el gobierno quiera hacer un desorden total, así que durante algunos meses se pagarán las cuotas de los medios públicos y durante otros meses no, ¿sí? Así que esto, por ejemplo, puede pasar. Otra cosa que puede hacer directamente Petr Pavel a Mašínka es, por ejemplo, complicar el nombramiento de diplomáticos. El presidente nombra a los diplomáticos y eso es algo que podría complicar, en lo que podría ser demasiado exigente y donde podrían surgir más disputas de este tipo. Y otra cosa que puede usar Petr Pavel contra Mašínka es que tiene cierta aura internacional. Como dije, no depende completamente de lo que piensen de él solo los votantes locales, sino que también tiene una reputación bastante buena. Fue comandante de la parte militar de la estructura de la OTAN en Europa, o el representante militar de más alto rango de la OTAN en Europa. Tiene una carrera muy buena en Bruselas. El simple hecho de que sea presidente le da enormes contactos con estadistas no solo en Europa, sino también en todo el mundo. Además, el hecho de que haya sido jefe del Estado Mayor General y general del Ejército de la República Checa le da aún más contactos en las esferas militares y de seguridad. Así que todo este paquete de competencias, relaciones y contactos previos puede utilizarlo para desacreditar al gobierno y a Petr Mašínka a nivel internacional. Eso ya sería, por supuesto, un golpe bajo brutal no solo para el gobierno, sino también para la propia República Checa. Pero eso es lo que Petr Pavel realmente podría hacer en teoría y tiene los recursos a los que recurrir y que podrían hacerle la vida muy difícil a Mašínka. Pero hay que darse cuenta de una cosa, y es que todas estas cosas que Petr Pavel puede hacer son más o menos simbólicas, pero eso no significa que sean ineficaces. Son cosas que no tienen ningún sello, que no están escritas en ningún papel oficial, tal vez con la excepción de la aprobación de esas leyes y diplomáticos, pero son cosas que influyen en los votantes. Eso influye en la gente, influye no solo en la gente común como nosotros, sino también en los representantes de los estados vecinos, lo cual por supuesto va a afectar la actitud de esos líderes hacia la República Checa. Por lo tanto, estas son armas que puede usar y aunque no haya sellos, aunque no haya poderes legales formales, aunque tal vez no tenga la capacidad de destituir a Mašínka o algo así, puede hacerle la vida muy pero muy difícil a Mašínka en su Ministerio de Relaciones Exteriores, tanto que Mašínka tal vez renuncie por sí mismo porque ya ni siquiera vale la pena. Así que esto es lo que el presidente puede hacer contra Mašínka. ¿Pero qué puede hacer Mašínka contra el presidente? No, él también tiene bastante poder. Porque por supuesto el conflicto del señor Mašínka contra el presidente es algo de 2 vías, y Mašínka también puede ponerle las cosas difíciles a Petr Pavel. Y Mašínka, a diferencia de Pavel, aunque no tiene ninguna reputación real, es un don nadie, no tiene ningún aura, no tiene nada. Es un don nadie, pero tiene de su lado a los funcionarios, los sellos y las leyes. Lo cual por sí solo es una fuerza lo suficientemente grande como para equilibrar significativamente el aura del presidente y de Petr Pavel en persona. Una de las cosas que Mašínka puede intentar hacer es sacar a Petr Pavel de la gestión de la agenda exterior. Ya dijimos que no puede sacarlo completamente, que según la Constitución no puede impedirle totalmente participar en actos de representación, pero puede hacerlo marginal. En realidad, básicamente puede hacer que el presidente sí viaje y represente, pero no tenga mandato para firmar nada ni cerrar ningún acuerdo. En ese momento sería evidente y no solo los líderes extranjeros, sino también los votantes sentirían que Petr Pavel es un poco innecesario, que en realidad no aporta mucho al país.
Y por supuesto, en el momento en que incluso los líderes extranjeros supieran que Petr Pavel tiene este tipo de desacuerdo con el gobierno y no puede realmente negociar nada porque no tiene mandato, permiso ni ningún acuerdo del gobierno, entonces no tendría muchas razones para reunirse con él, a menos que hubiera algún vínculo personal o si fuera una reunión dentro de una cumbre donde la presencia de Petr Pavel fuera parte de un grupo más grande. Miren, si tuvieran que elegir si reunirse, no sé, con el presidente o el primer ministro de Hungría o Eslovaquia versus con el presidente de la República Checa, de quien saben que como mucho solo se tomarán un café, pero de todos modos no llegarán a ningún acuerdo, ¿a quién elegirían, verdad? Probablemente elegirían a algún presidente o primer ministro con quien puedan llegar a algún acuerdo, en lugar de un presidente con quien no puedan acordar nada. Por cierto, en esto fue donde Miloš Zeman realmente salió perdiendo, porque en realidad casi nunca lo invitaban a ningún lado, ya que sabían que había un cisma entre lo que quería Zeman y lo que quería el gobierno, y por lo tanto sabían que invitar a Zeman a algún lugar era completamente inútil, porque en realidad no podía acordar nada, ¿verdad? Así que esto le podría pasar a Petr Pavel, que aunque va a representar, pero en realidad no tanto. Eso es algo que Mašinka podría hacerle a Pavel. Otra cosa que Mašinka podría sacar, que es más o menos legendaria y simbólica, es que presidente es igual a oposición. Por supuesto, esta carta ya la conocía, ya la sacó, ya pasó, pero podría jugar esa carta aún más y con más fuerza, que realmente empezar a ir con todo, que si votas y apoyas a Petr Pavel, básicamente es lo mismo que si apoyaras aquí simplemente al ODS, o como si apoyaras a los piratas o al Stan, lo cual por supuesto puede hacer dudar a algunos votantes. Y eso le quitaría a Petr Pavel esa aura, digamos, de autoridad suprapartidista, que es lo que le da ese gran apoyo. Él tiene un enorme apoyo porque la gente todavía cree que es más o menos suprapartidista y que no tiene ningún partido político claramente preferido. Mucha gente entiende que simplemente tiene una posición política preferida, que ayudamos a Ucrania, que estamos en la Unión Europea, que estamos en la OTAN, que tenemos buenas relaciones, que somos, digamos, de alguna manera liberales y de mente abierta. Sí, la gente lo entiende, que tiene esta posición, pero en realidad nadie sabe bien qué partido político prefiere, cuál es su partido. Y si Mašínek lograra etiquetar a Pavel así como que simplemente es un pirata o que simplemente es un votante de Top 09 o de los democristianos, entonces eso ya podría dañar significativamente a Pavel si los votantes empezaran a creerlo. Y además eso podría dañar a Pavel incluso entre los votantes que valoran mucho la legitimidad parlamentaria, que en realidad no quieren tener un sistema semipresidencial, que tal vez tienen miedo de que aquí el presidente pueda de alguna manera secuestrar la república parlamentaria. Y a esos votantes eso podría parecerles antipático. Personalmente soy fan de que el presidente tenga más poderes y personalmente apoyo que Petr Pavel debería definirse más respecto a sus intereses y respecto a lo que quiere. Así que a mí personalmente no me molestaría, pero si Petr Pavel quiere seguir teniendo esa aura de presidente suprapartidista que no le hace daño a nadie innecesariamente, a menos que sea absolutamente necesario, esto podría perjudicarlo. Otra cosa que Petr Pavel podría recibir de Petr Mašinka como un regalito envenenado es la erosión mediática. Y eso ya lo estamos viendo. Petr Mašinka está tratando de desacreditar a Petr Pavel, desacreditar su competencia y hacerlo ver como un histérico. Cuando Petr Pavel se quejó de que Petr Mašinka se comunicaba como un completo idiota en los mensajes de texto con su asesor Kolář, Petr Mašinka intentó enmarcarlo, ponerlo en esa narrativa en la historia de que Petr Pavel es histérico emocional, que no se pudo controlar, que simplemente se desbordó, pero todos vimos más o menos quién estaba borracho, quién era emocional, quién fue poco táctico y quién simplemente la cagó, ¿verdad? Pero Mašinka ya intentaba manipularlo de alguna manera así. Luego hubo otra disputa sobre esa entrevista entre Suna y Petr Pavel, que digamos fue secreta o más bien no fue publicada, y Petr Mašinka lo presentó como ¿de qué están hablando? Miren aquí en mi Facebook, ¿no? Denme un like ahí, aumenten el alcance en mi perfil privado, que es mío privado, no es del gobierno ni de ningún ministerio. Aumenten con sus clics el alcance de mis actividades privadas, ¿sí?
Y Petr Pavel simplemente es un histérico que aquí otra vez habla de algún camino hacia la censura o algo así, lo cual es absolutamente tonto, hasta gracioso, ¿sí? Así que de esta manera Petr Masinka puede romper la imagen de Pavel como ese tipo tranquilo, digamos, la imagen de un líder calmado, insinuando que en realidad es un histérico que no hace más que gritar quejas que en realidad no tienen ninguna base en la verdad. Otra cosa que para Petr Masinka es muy importante y que podría perjudicar a Petr Pavel es que si la coalición se mantiene disciplinada, si apoyan a su gente y por ejemplo si Babiš no se deja afectar por el hecho de que Petr Pavel ataque a Masinka, que lo desacredite en la televisión, que hable de él como alguien inmaduro e incapaz de hacer su trabajo. Sí, si la disciplina de la coalición se mantiene y si los políticos se apoyan entre sí, entonces eso será un problema problemático, porque va a parecer que aquí el presidente está tratando de romper alguna mayoría parlamentaria, algún consenso del gobierno, que aquí claramente está intentando que el gobierno no funcione, etcétera, y que simplemente está saboteando a la República Checa. De esta manera, si el gobierno decidiera actuar así y si realmente pudiera hacerlo, si los egos dentro del gobierno se alinearan en una sola dirección, entonces en ese momento, por supuesto, Petr Pavel podría quedar en desventaja, porque parecería ser quien está desestabilizando aquí, y como si actuara como quiere Masinka, la República Checa podría ser un país mucho más estable, eficiente y mejor. Por lo tanto, en este sentido, si el gobierno mantiene la disciplina de coalición, puede dañar mucho la imagen de Petr Pavel. Y por supuesto, luego tenemos la última cosa que choca un poco con el hecho de que Petr Pavel tiene un aura internacional y es más o menos imposible que Masinka pueda lograrlo, porque él no tiene esa reputación, no tiene nada. Pero si de alguna manera Petr Masinka lograra difundir en el extranjero que Petr Pavel está violando la Constitución, que en realidad va en contra de los intereses del gobierno, que los demás no deberían tratar con él, que no deberían invitarlo a ningún lado y que es el único que de alguna manera hace política exterior en la República Checa, que es el gobierno, y él. Entonces, en ese momento, por supuesto, algunos líderes mundiales podrían percibir a Petr Pavel como un riesgo de seguridad, como un presidente descontrolado, y eso podría empeorar su posición internacional. Por lo tanto, así como Petr Pavel puede dañar la posición internacional de Masinka, o más bien dificultarle conseguir alguna posición cuando no tiene ninguna, Masinka puede al menos intentar dañar la posición internacional de Petr Pavel, que ya está consolidada. Así que esto es algo que Petr Masinka puede percibir, definitivamente puede hacerlo en perjuicio del presidente de este país. En cuanto a algún tipo de nějakého resultado. ¿Quién es realmente el más fuerte aquí? A corto plazo parece que el más fuerte es Masinka, porque tiene el apoyo del primer ministro, tiene el apoyo del gobierno, controla el ministerio, controla el aparato, simplemente tiene acceso a la agenda que existe, tiene acceso a las delegaciones, a las instituciones y en general al funcionamiento cotidiano de la diplomacia. Simple y sencillamente, de manera práctica, puede tomar medidas que le compliquen seriamente el funcionamiento cotidiano al presidente. En cuanto al horizonte a más largo plazo, ahí potencialmente Petr Pavel es más fuerte. Sí logra convencer al público de que Masinka simplemente es un pinche pendejo. En otras palabras, dicho de manera educada, que es histérico, emocional, simplemente irresponsable y tiene tendencia a los excesos, que simplemente es problemático. Así que si el presidente, a través de su legitimidad por elección directa, a través de su alta popularidad y a través de su capital, que por supuesto es capital humano, no financiero, pero capital humano, si lograra llevar a cabo esta tarea, podría y sería capaz de derribar y destruir a Masinka. A largo plazo, si esa lucha se mantiene y dura más tiempo, apostaría más por Petr Pavel, que podrá aplastar a Petr Masinka, pero a corto plazo diría que veremos cómo el presidente lleva la peor parte. Y en general apostaría más a que Ankara se desarrollará según lo que quiere Babiš, lo que quiere Masinka y lo que quiere el gobierno, en lugar de que se desarrolle según lo que quiere el presidente.
Y luego podemos hablar de si el presidente de todos modos irá a Ankara, solo que ahí no tendrá ninguna posición real y solo estará para hablar con la gente. Y si como reacción a este viaje partidista, digamos, habrá otra ola de cohabitación y otra ola de disputas, o si habrá algún tipo de calma. En general diría que si la cohabitación y la ola de disputas continúan, será un asunto destructivo para Makinka. Simplemente será el fin de Matsinka en la política. Ya está bastante desacreditado ahora, y ahora se están preparando más tonterías socialistas, lo que enterrará por completo cualquier tendencia derechista de los motoristas, lo que llevará a la muerte de este partido y al surgimiento de algún otro nuevo partidito, tal vez la Nuestra Chequia de Cuba. Sin embargo, en general, resumiendo todo, realmente sería un error enorme si esta disputa durara mucho tiempo y, en mi opinión, Petr Pavel debería intentar desescalar, que es lo que está haciendo. Está intentando desescalar, pero no ceder completamente. Solo dijimos aquí hoy todo lo que Petr Pavel podría hacer y todo lo que Matsinka podría hacer contra Petr Pavel. Si eso llegara a pasar, dañaría brutalmente a la República Checa, arruinaría absolutamente todo aquí, pero puede suceder. Así que solo podemos esperar que eso no pase, y dado que teóricamente esperaríamos que eso no pase, es decir, que el presidente no use todas las armas y que Matsinka no use todas las armas, entonces en ese momento vamos a concluir que esa disputa la gana Matsinka, porque a corto plazo él tiene más poder, pero a largo plazo políticamente, aunque la disputa no continuara, ganaría Petr Pavel, porque de eso saldría como el que estará más tiempo en la política, el que terminará en la política con más respeto y el que no quedará como un completo idiota. Así que así lo resumo, así lo veo yo. Escríbanme en los comentarios cómo lo ven ustedes. Vayan a los streams y díganme qué universidad creen que debería estudiar. Si me interesa la política, el derecho internacional, la geopolítica, la guerra, en general todas estas cosas. Recomiéndeme por favor una universidad para que pueda mejorar lo más posible en lo que hago en este canal de YouTube durante mis estudios. Me encantaría, porque hoy me di cuenta de que realmente puedo estudiar 7 años más antes de que tenga que empezar a pagar, así que todavía tengo un crédito de 7 años. Aunque ya no tengo el estatus de estudiante, ya cumplí 26, todavía puedo estudiar gratis en las escuelas públicas, así que necesitaría su recomendación sobre a dónde ir si esto me interesa y si aquí queremos o quiero desarrollar este canal desarrollando mis conocimientos, intelecto y educación. Muchas gracias, además pueden apoyar la creación con el código QR presente aquí y nos vemos la próxima vez, amigo. Ah, y por cierto, no olviden venir a Valechnichtvache hoy a las 6 de la tarde. Estén ahí. Jueves, atención, jueves, excepcionalmente. Quizá de forma permanente, pero hoy simplemente es así de sencillo.